Bienvenidos a interbolivia.com. Pastilla informativa. Son dos temas diferentes, José. Ellos vinieron, y la referencia a la que está haciendo, a la que hace mención el señor Almagro, es básicamente al tema de el grupo de auditores que arribó al país en hacia fines de octubre de 2019. La cuestión de la grosera injerencia está referida a un último comunicado que sacó hace unos días atrás la Organización de Estados Americanos y sobre la cual se solicitó esta sesión extraordinaria porque han hecho una referencia a un conjunto de elementos que, sin lugar a dudas, interfiere con el desarrollo de la justicia en Bolivia, en lo que es el cierre de los eventos de 2019, el sobreseimiento del tema supuesto fraude y, por supuesto, la incidencia que tuvo en ese documento el estudio de la Universidad de Salamanca. Son dos temas diferentes y sí, evidentemente, ahí el señor Almagro con habilidad ha intentado mezclar ambos elementos, pero son cosas distintas. Claro, lo que pasa es que, por lo que entiende la OEA, lo que hizo Almagro, lo que entiende él, es defender el informe, porque ayer incluso volvieron a defender el informe y han mostrado las casualidades de lo que dice el informe de Salamanca con el informe de la OEA, por ejemplo, con el tema del servidor paralelo, ¿no? Y con el tema de que se podía manipular manualmente. Ahí hay algo que decir. Ayer pudimos observar que el señor Guerrero hizo una referencia, también el señor Almagro, a lo que había sido el informe Salamanca y todo lo vertido por el profesor Corchado. En la exposición del señor Guerrero hay una referencia de coincidencias entre lo que encuentra el estudio Salamanca y lo que señalan ellos como irregularidades. Ahí nadie ha objetado, nosotros tampoco lo hemos hecho. Estas irregularidades y estas vulnerabilidades o falta de seguridad en los sistemas son evidentes y lo hemos tomado así. Está además expuesto en el informe de sobreseimiento de la Fiscalía. Lo que faltó, y esto es lo importante, Jimena, Pepe, esto es lo importante, lo que faltó decir, y esto es la parte subjetiva de Almagro y de Guerrero, es que no existió, a pesar de esas vulnerabilidades que presentaba el sistema y de esas irregularidades también, no existió una incidencia sobre los resultados finales, sobre el cómputo final, porque son plataformas distintas. Eso número uno. Número dos, también es absolutamente importante señalar que el informe de Salamanca hace una mención al tema de los servidores y el sobreseimiento de la Fiscalía también. Y la empresa que monitoreaba estos servidores, el BO20, la empresa que es Ethical Hacking, señala y dice textualmente en un entrecomillado, esto quiere decir que lo han declarado ante la Fiscalía, que no existió una modificación en la base de datos, que tampoco existió software maligno. Entonces, estos elementos son absolutamente importantes de dar a conocer. Pero cuando uno se defiende y busca estructurar algunos argumentos para fortalecer su posición, hace lo que el día de ayer realizó el señor Almagro y el señor Guerrero, de dar una información que es absolutamente incompleta. Esos servidores ocultos estuvieron monitoreados por Ethical Hacking y dijeron que no hubo software malicioso ni modificación de la base de datos. Ese elemento solo, Jimena, Pepe, es absolutamente sustancial en este caso. Jimena, no son acusaciones infames las que se están vertiendo, son los hechos los que lo exponen al señor Almagro en lo que ha sido su comportamiento y su conducta. Por supuesto que no deja de llamar la atención que toma él dos eventos, uno que se produjo en su programa con una entrevista al entonces candidato Luis Arce Catacora, y una entrevista editada, por supuesto, que se me realizó a mí en la red Bolivisión. Pero la definición sobre la constitucionalidad o no de un gobierno no está en función de la literalidad que se pueda tratar de encontrar en una palabra o en una entrevista. Es mucho más complejo, por supuesto. Esa defensa que hace ahí el señor
el señor Almagro tiene una relación directa con la campaña que también, fíjese usted, se realizó en Bolivia, impulsada desde algunos medios de comunicación y también a través de las redes sociales hace aproximadamente. Esto sucedió el 4 de mayo. Entonces, desde aquel entonces circuló aquello de que tanto el presidente Arce como mi persona habían hecho referencias a la constitucionalidad o a la legalidad, para tratar de encontrar ahí un respaldo argumentatorio que les permita sobreponerse en esa instalación de que el gobierno de la señora Áñez fue legítimo. Y esta casualidad entre los medios de comunicación que apuntalaron esa campaña, más lo que dice el señor Almagro, lo único que deja claro y claramente establecido es que las palabras del señor Almagro tienen un eco, si es que no son el guión que circula por nuestro país, para tratar de dar una explicación a algo que hoy la historia lo está interpelando, y es su compleja participación y negativa participación en nuestro país para tratar de modular un proceso electoral. Y le quiero decir algo más rápidamente, Jimena, Pepe. Estas palabras que vierte el señor Almagro son a consecuencia o son en un evento en el cual él está presentando un libro que se llama Luis Almagro no pide perdón. Y hay que leer el capítulo que corresponde a Bolivia. Yo he tenido oportunidad ya de leerlo y señala claramente, y sería muy importante poder hablar de esto, señala claramente por qué. Y el día de ayer usted hizo esta pregunta, Jimena, en su programa, yo tuve oportunidad de verlo, en No Mentirás, al ministro de Justicia. ¿Por qué el señor Almagro cambia de posición de mayo de 2019 a lo que vimos posteriormente hacia fines de año respecto a la reelección del expresidente Evo Morales? Ese cambio fue parte, lo dice el señor Almagro, fue parte de una estrategia para desalojar del poder a Evo Morales y poder llevar el país hacia una segunda vuelta. Cuando eso no se estaba consolidando en los resultados, pues la Organización de Estados Americanos activa su plan de escandalizar el proceso de forma tal de que se puedan validar otras acciones para poder generar la ruptura institucional o el logro del objetivo, que era desalojar del poder al señor Evo Morales. Está en el libro que ha sido presentado y que usted lo puede encontrar ahora en ediciones electrónicas. En ese sentido, hay una configuración de la personalidad del señor Almagro que ha tenido estos cambios cuando era canciller del señor Mujica, después posteriormente para hacerse afín a los sectores de la derecha internacional, y hoy en día, cuando él habla de que siempre asiste, porque esa es la palabra que utiliza, que siempre asiste de buena fe a cada uno de los eventos, pues los hechos lo delatan. Y verdaderamente en Bolivia lo que ha logrado el señor Almagro es pulverizar la institucionalidad de nuestro sistema electoral y, por supuesto, instalarnos una ruptura que históricamente va a tener consecuencias por muchos años. Esto es verdaderamente la contribución que hace el señor Almagro, y los argumentos que utiliza son de la superficialidad que presenta, estas referencias a declaraciones únicamente, cuando el tema es, por supuesto, mucho más complejo conceptual y filosóficamente. Hace estas referencias ligeras porque no tiene otra forma ya de excusarse ante el hecho consumado que él ha generado como uno de los principales actores. Claramente, Pepe, José, los tiempos desde hace algún tiempo ha tomado ya la noticia como una construcción misma del periódico, bastante alejada de lo que va señalando la realidad. Tiene un interés tiene un interés en consonancia con los objetivos políticos de la derecha de nuestro país, de los sectores conservadores radicales y de ese centro también que se corrió hacia posiciones más de derecha, más conservadoras también. La interpretación de la noticia, por supuesto que camina de la mano de una deformación de la misma. No es lo que ha ocurrido el día de ayer. Cuando uno dice la OEA da un revés al gobierno, tendría que haberse sometido una determinación, es decir, una resolución, un consenso, una postura oficial, se tendría que haber sometido a una votación. Eso no ha ocurrido el día de ayer. Pero hay algunos medios de comunicación que en el país digitan, modulan los alcances de las noticias y también cómo interpretan ellos la realidad. Es su derecho, José,
en el marco de la libertad de expresión que tenemos hoy en día en Bolivia. Pero por supuesto que resta credibilidad. Hannah Arendt decía algo muy importante: una consecutiva intención de instalar mentiras no significa que terminan por creerse finalmente, sino el resultado final es que ya nadie cree absolutamente nada de lo que se dice. Y esto es lo que va a terminar ocurriendo, la credibilidad de unos medios de comunicación que están empecinados en poder construir un relato que en los hechos reales no existe en el país, o una situación que no tiene relación con lo que los bolivianos están viviendo. Y esto se ve a diario, José, y hay otras formas también de poder contrastar estas noticias, estos titulares, con lo que está ocurriendo en la ciudadanía. ¿A qué me refiero? Si usted mira los niveles de conflictividad, por ejemplo, en el país, o las variables económicas también del país y algunos otros elementos, entonces eso tiene una correlación distinta con lo que dicen algunos medios, que están escribiendo para un público cautivo, eso sin lugar a dudas, que no es un público de 10,000 personas. Hay en este país 1,5 millones de personas que votaron por Comunidad Ciudadana y 800,000 que votaron por Creemos. Entonces, esos sectores que tienen hoy en día una posición más endurecida, más radical, pues son los que leen estos medios, estas plazas. Usted refleja bien el titular, usted refleja bien el día de ayer el titular. Bolivia denuncia injerencia. En palabras de Héctor Arce, del embajador en la OEA, grosera injerencia. Eso es correcto, eso se dijo ayer. Pero nosotros hemos hecho una referencia a la declaración, al comunicado que emite la Organización de Estados Americanos en agosto de este año, o sea, en este mismo mes. ¿Por qué el señor Almagro intenta trasladar la presencia de la OEA al hecho de noviembre de 2019? Ese es uno de los temas de fondo. Después se pueden ver argumentos de un lado y del otro, pero nadie estaba hablando de lo de noviembre de 2019. Fundamentalmente se estaba haciendo una referencia a este comunicado que entorpece o que trata de dar una mirada sobre el desarrollo de la justicia en Bolivia. A eso nosotros lo entendemos como injerencia. Quería hacer esa puntualización, José. Para finalizar, Jorge, porque se nos está acabando el tiempo, ¿cómo ve el presidente el tema de Yanine Áñez? Porque hay mucha movilización y cada vez más pedidos de que Yanine Áñez sea llevada a un hospital, ¿no? O sea llevada a una detención domiciliaria. Hay dos formas de comprender esto, Jimena. Una que tiene connotaciones, por supuesto, también políticas, en torno a todo el movimiento que hay alrededor de la señora Yanine Áñez, sino de cómo podríamos explicar que, porque ante el dolor de una persona, cuando se vulneran sus derechos humanos, se genera pues rápidamente solidaridades. Pero lo que estamos viendo que en torno al proceso y a la investigación y a la detención de la señora Áñez, hay un movimiento político que es claro. ¿Por qué aquellas personas selectivamente expresan hoy en día su preocupación por la salud de la señora Áñez, pero eran indiferentes ante la criminalizada presentación que se hacía de la señora Patricia Hermosa? Eso hay que analizarlo y hay que mirarlo también, porque en la respuesta está el movimiento político en torno a una persona. Entonces, ¿Bolivia se volverá en un ojo por ojo? No. Lo que le estoy queriendo decir es el entorno respecto del movimiento que hay por la señora Áñez. Era indiferente por el sufrimiento que tenía la señora Patricia Hermosa. Quiero decir, a ese mismo entorno le duele hoy día lo que ven con la señora Áñez, pero les era indiferente el sufrimiento de Patricia Hermosa. Y cuando los sentimientos son sinceros y son espontáneos, la indignación es similar en todos los casos. Una persona que puede estar sufriendo genera espontáneamente solidaridad. Pero eso no ocurría en el 2019-2020. Lo que le quiero decir es que hay un contexto fuertemente político en torno a lo que está ocurriendo respecto a la señora Áñez. Quiero ponerle esta... Número 2. Perdón, quería mostrarle estas fotografías que armó Rubén Atahuichi, periodista de La Razón, que
obviamente es una composición, sacaron el sellito por favor, es una composición muy provocativa, ¿no? Porque, ¿qué le dice a usted este par de imágenes, por favor, puestas una al lado de la otra? Las dos imágenes, José, son desgarradoras, ¿no? Evidentemente, pero la señora que está, la señora de pollera está llorando la muerte de un ser querido, ahí está el ataúd, ahí atrás, y a esto es a lo que yo hacía referencia. No existía esta misma potencia de difusión en medios de comunicación y en actores sociales con aquellos que estaban viendo vulnerados sus derechos y que habían perdido la vida, José, porque hoy día, a Dios gracias, nadie ha perdido la vida. En aquel momento había muertos y las condolencias de la gente y de los sectores sociales y de los actores políticos, quiero decir, y de medios de comunicación no tenía el volumen que hoy están mostrando. Es claro el desequilibrio. Ese desequilibrio expresa y lleva a pensar que el dolor no es genuino, sino que hay un contexto político inserto en medio de todo esto. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.